entendimos el por qué los mexicanos usamos efectivo y creo que más que en tratar de educar o tratar de cambiar el comportamiento de los usuarios es crear algo que le permita pues tener una mejor vida, ¿no? Y nos dimos cuenta que no era bancarizar, era que el 100% de los mexicanos pudiera acceder a todo lo que desea en línea. Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedes aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Héctor Cárdenas, CEO y cofundador de Conecta, una pasarela de pagos para que los negocios puedan cobrar en línea, fundada en 2012. Platicamos de las primeras iteraciones de su startup y de cómo era el ecosistema en 2012, cuando nadie sabía lo que era una startup en México, los miles de problemas a los que se enfrentaron y por qué decidieron resolver uno de estos problemas creando una pasarela de pagos. Adicionalmente, hablamos de cultura y de cómo contratar a las personas adecuadas para la misión de la empresa, los famosos conécticos. Espero que disfrute esta plática tanto como yo. Héctor, bienvenido a Fundadores. Hola Alex, muchísimas gracias y un gusto estar contigo y con tu audiencia. Un gusto tenerte por acá. Me gustaría entender un poquito, ustedes lanzaron Conecta pues desde el 2011 y el ecosistema era totalmente otro. Me gustaría entender pues un poco esa parte y un poco antes también ahí, cuando estudiaste en Canadá, en Waterloo, que bueno, pues no existían startups en México, ¿no? Y en cambio tú estuviste en un lugar en el que veías a otras personas emprender y crear cosas de tecnología y ver que esto era posible, ¿no? ¿Cómo influyó tu parte de Waterloo en querer fundar una startup en México desde 2011? Claro, te cuento que la historia empieza incluso un poquito antes, que es yo soy de Torreón, estuve pues prácticamente toda mi infancia y adolescencia en Torreón hasta los 18 años, pero fui parte de una familia donde, digo, siendo de Torreón, pues mi papá era ingeniero electrónico, mi mamá estudió computer science, entonces pues siempre tuve este lado de hablar de tecnología, de ingeniería, de física, ya sabes, ¿no? De todos estos temas. Entonces me inculcaron mis papás mucho el tema de la innovación y de la tecnología y también eran emprendedores. Eran ellos segunda generación de emprendedores, entonces pues también el lado de negocios, de estar hablando, recuerdo que mis primeros recuerdos eran de estar hablando de negocios, de la contabilidad, del estrés de llevar un negocio, entonces creo que eso me formó y es lo que me hizo buscar pues estudiar primero ingeniería, que era algo que me fascinaba, todo el tema de la innovación, de todo el tema de cómo crear productos y hacer algo que impacte y que genere como una solución para cualquier tema. Entonces, pero también me encantaba el tema de negocios, entonces estaba entre negocios o ingeniería, pero dije, pues prefiero ser ingeniero y después aprender el lado de negocios, así que pues decidí y había hecho pues unos meses de verano en Canadá, me encantó el país, ahí es donde conocí sobre Waterloo, estuve un año después de graduarme de prepa, me fui directamente a Canadá, estuve un año estudiando inglés y pues es ahí donde entro a Waterloo, a ingeniería mecatrónica, que me encantó, pero yo creo que más, además de estudiar mecatrónica, pues me meto en el mundo de las startups, de los emprendedores, porque pues ahí estábamos pues sabemos que de Waterloo, digo, lo platicábamos ahorita, ¿no? Salió el fundador de BlackBerry en su momento, también Eric, el founder de Pebble Watch, que estuvo en el salón de Cristina y Leo, mis cofundadores, que fue donde los conocí por allá. Y pues la historia comienza justamente conociéndonos como cofundadores, Leo y Cristina, ellos canadienses, pues venían de regreso de un intercambio en Monterrey, vienen de regreso y pues les presenta al mexicano en el campus, ¿no? Entonces ahí es donde nos conocemos, empezamos a hablar de México, de las grandes oportunidades. Nos graduamos, yo me voy primero a empezar una startup en Canadá de healthcare,
pues no me fue bien, fallamos, pero ahí es donde aprendí, número uno, que el tema de tener buenos co-founders y de buscar pues founders que también puedan programar, que sepan el lado técnico, pues era muy, muy importante para mí, yo siendo el menos técnico dentro de los tres co-founders, entonces creo que era bien importante, pues es lo que aprendí en ese momento de cómo, de buscar bien, de saber que esta es una aventura de muchos años y pues tratar ¿Y cómo fue un poquito eso, esa healthcare que fundaste en Canadá? ¿Qué hacían y luego, pues por qué decidieron cerrar? Era un dispositivo médico, algo muy parecido a lo que hoy es Fitbit. Creo que uno de los grandes errores que tuvimos fue llevarlo por el tema de salud versus de fitness. Entonces, pues nos estábamos metiendo en temas de aprobaciones de la FDA en Canadá y pues hardware. Aprendí, por ejemplo, ahí que es muy complejo fundar una startup de hardware. La verdad le tengo mucha admiración a todos los emprendedores que generan una startup que tiene un componente de hardware. Y pues creo que eso es lo que, pues lo que hizo que falláramos, además de que era muy complejo pues todo el tema de salud y pues nos teníamos que empapar y era muy burocrático, entonces nos dimos cuenta que pues era un poquito complejo y ahí es donde yo ya empiezo a tener conversaciones con Cristina y con Leo de ver qué más podíamos hacer. Cristina ya estaba en México, en Monterrey, ella ya había empezado lo que en ese momento era Conecta, que era más un directorio de negocios. Y pues para mí también fue esa espinita de regresar a mi país. Ya llevaba viviendo en Canadá 6 años y tenía esta espinita de pues regresar a mi país, pues con todo lo que había aprendido, cómo podía regresar y ayudar pues, por medio de lo que había aprendido en Canadá. Y de hecho me regreso un día después de que me dan mi permiso de trabajo. Para ya quedarme en Canadá, ya tenía el permiso de 3 años, podía trabajar donde yo quisiera, pero fue cuando lo vi que dije, tengo que regresar. Aparte hay una pues gran idea de negocios y pues quiero emprender. Creo que podemos ser los primeros en México y literalmente fue así. Considero que fue como ser Cristóbal Colón en el tema de emprendimiento en México, porque pues no existía nada, la palabra startup ni en el ecosistema se mencionaba, no existía ecosistema, que creo que ahí fue donde empezamos nosotros en 2011, y pues es cuando ya llegamos a México en 2011 y empezamos la primera versión que era Conecta, que era un directorio de negocios. Fue una solución. Hicimos como micro pivots dentro del directorio. Primero empezamos como un tipo sección amarilla gratis y luego nos dimos cuenta que tal vez podíamos hacer un tipo Yelp donde podíamos hacer recomendación. Las personas podían recomendar lugares, etcétera. Nos dimos cuenta que usualmente como mexicanos no nos gusta escribir reseñas como en Estados Unidos, que en Yelp tienes las reseñas de casi un essay de información de un restaurante. En México lo que nos dimos cuenta era o ponían un 5 estrellas o una estrella, ¿no? Somos muy radicales en cuanto a poner reseñas. Si algo sale mal, una cosita, ya ponemos una estrella y si no, ponemos 5 estrellas. Entonces nos dimos cuenta que no era algo que generaba valor en el ecosistema y de ahí también hicimos un pequeño micropivot cuando empezamos a hablar con los negocios porque queríamos cobrarles como un premium positioning en el buscador. Y lo que empezamos a caminar por toda la Condesa, tocando puertas con los negocios, y lo que nos decían era, oye, pues, ¿cómo quieres que te pague? Si ni siquiera tengo un sitio web, si estoy muy ocupado en la cocina o llevando mi negocio, apenas saco dinero para poder pagar a mis empleados. Entonces nos empezamos a dar cuenta de la realidad del mercado, que veníamos con una mentalidad muy de lo que se podía construir en Canadá. Y pues codeamos casi como 2,000 líneas de negocios, lo lanzamos y ahí es donde empezamos a experimentar, pero fue una gran experiencia el poder salir. Nos habíamos graduado, éramos estudiantes, no teníamos nada que perder en ese momento, y ahí también es donde justamente entra como nuestro primer inversionista Mexican VC, que con Santiago Zavala y César Salazar, que después se convierte en 500 Startups. Entonces nos llaman ¿Cómo llegaste el batch cero. ¿Cómo llegaste ahí con Santiago y César?
Fue Cristina, mi co-founder, que los conoció ya estando acá en México por medio de contactos, y pues ellos estaban armando el primer fondo de semilla en México, que pues también hay mucho mérito hacia ellos, y pues consiguieron el funding y LPs de Silicon Valley, y pues empezaron a invertir. De hecho, la primera inversión en Conecta fue a nombre de Cristina, antes de que nosotros incluso creáramos una compañía. Pues te imaginarás, no sabíamos si la Delaware C Corp en Estados Unidos iba a funcionar en México, si los inversionistas iban a invertir en una SADCB, que en ese momento se empieza a crear la famosa SAPI DCB, pero no sabíamos si eso iba a funcionar. Entonces pues fue una apuesta de ellos hacia nosotros, y pues se empieza a generar este ambiente de confianza, de colaboración, pues que no ves fuera del ecosistema emprendedor en México, ¿no? Se tiene mucha desconfianza, el que si te voy a invertir, pues quiero acciones y quiero estar enfrente del notario para depositarte. Y pues creo que empezábamos ese ecosistema de confianza y de te voy a invertir a tu nombre y en una nota convertible, y no sé si vas a salir corriendo el siguiente día y te vas a escapar con el dinero, pero no fue así. Y creo que fue pues los cimientos de lo que hoy es el emprendimiento en México. Sí, totalmente. ¿Y cómo fue ese primer cheque? ¿Cómo se sintió? Me imagino que en el momento sintieron que ya lo habían logrado, ¿no? O cómo fue el sentimiento de pues, conseguir los primeros inversionistas, estar empezando algo y... Yo creo que fue al revés. Primero es como mucha responsabilidad. Sientes de que alguien te está dando dinero y tienes que hacer algo con eso. Creo que desde el principio como fondo sabíamos que nos estaban invirtiendo, y siempre nos lo decían, les estamos invirtiendo a ustedes como cofundadores que tienen un background técnico, que sabemos que tienen la resiliencia para poder llevar a cabo lo que están haciendo. Pero creo que fue eso, y fue como mucha humildad en cuanto pues a esa responsabilidad de que tienes el dinero de alguien más y tienes que ejecutar y tener mucho cuidado en qué lo estás invirtiendo y cómo hacer que eso durara pues el mayor tiempo posible. Siempre decimos que los tres vivimos como gitanos como por 2 años, tratando de hacer que el dinero durara, que creo que fueron como $30,000 en ese momento para una startup. Y pues eso nos permitió el testear, el comprobar que la solución que habíamos construido del tipo Yelp pues no estaba funcionando. Y fue justamente en el Demo Day de Mexican VC, que creo que fue en abril de 2012, que nos llevaron a San Francisco. Pues nos sentíamos muy emocionados. Fueron varios inversionistas al Demo Day. Pensábamos que nos iban a invertir $3 millones porque éramos una red social con millones de visitas y somos como un Facebook, ¿no? Entonces somos una red social, entonces se nos van a aventar con el dinero todos, y pues fue completamente lo contrario. El feedback que obtuvimos fue: Héctor, están en México porque hay muchos problemas en mercados emergentes, por ejemplo, temas de agua, de luz, de transporte, de logística, de pagos, de comercio electrónico. ¿Por qué no están resolviendo problemas reales ustedes siendo ingenieros, no? Y fue como nos abrieron los ojos en ese momento, y nos ayudó a entender que cada día que íbamos a interactuar con negocios y lo que nos decían es: oye, no tengo un sitio web, no puedo vender en línea. Nosotros no escuchábamos eso y tratábamos: no, pero tengo un directorio y te lo quiero vender, ¿no? Entonces fue ahí donde nos dimos cuenta que pues teníamos que hacer o resolver temas mucho más profundos, tecnológicos, sobre todo siendo 3 ingenieros con un background técnico. ¿Qué más podíamos hacer para empezar a ayudar a que se construyeran las primeras bases, los primeros cimientos, que tal vez en un Silicon Valley pues ya nos llevaban 30, 40 años de ventaja? Entonces, ¿qué deberíamos de hacer en México? Esa infraestructura que permitiera que tanto el comercio electrónico como otras startups pudieran empezar a florecer. Entonces es ahí donde decidimos pivotear. Nos dimos cuenta, pues, ok, ya tenemos interacción con negocios, sabemos sus necesidades, nos los han dicho. Está este tema, estamos hablando a principios de 2012 que empieza el tema del comercio electrónico, y es ahí donde decidimos pasar a ser un creador de tiendas en línea, que fue el primer pivot que hicimos como Conecta. Entonces creamos
toda una plataforma para crear una tienda en línea desde cero, tipo un Shopify. Y pues nos empieza a ir bastante bien. Nos empiezan a entrar varios comercios. Ahí tenemos las primeras interacciones como empresa B2B, que siendo pues nosotros 3 ingenieros, pues nos tenemos que empezar a diversificar nuestros roles como los 3 fundadores. Leo Fisher, que empezó como nuestro CTO, pues él se va directamente a programar toda la solución, y Cristina y yo nos vamos más al lado comercial, vender, hacer servicio al cliente. Y de mi lado, además de hacer eso, pues el tema de levantar capital, que también ahí tuve mucho el apoyo de Cristina. Entonces, es como empezamos el creador de tiendas en línea. Llegamos casi a 800 tiendas de negocios dando servicio al cliente. Una de las cosas que nos dimos cuenta que nos costó el poder escalar es que empezamos con pymes. Entonces, lo que aprendimos dándole servicio a pymes es que necesitaban mucha ayuda, sobre todo creando una tienda en línea donde incluso necesitas código para cambiar el HTML y el CSS del front. Querían, pues, por ejemplo, oye, cámbiame el botón de rojo a azul, quiero que me ayudes con el template. Entonces nos dimos cuenta que era pues bastante complejo el poder escalar por medio de pymes. Teníamos varios clientes enterprise, que uno de ellos, por ejemplo, Estafeta, que también era nuestro proveedor. Hicimos una integración con ellos para la generación de guías de manera programática, que fue como un agregador de Estafeta, que estuvo, la verdad, increíble. Creo que ahí había una gran oportunidad también. Pero nos damos cuenta de cómo pues, nos empieza a gustar el lado enterprise y trabajar con corporativos. Y es ahí donde también empezamos a aprender del lado de la venta enterprise, que es algo increíble que he aprendido como emprendedor. Pero todas estas tiendas que nos pagaban una suscripción mensual, pues se emocionaban porque ya tenían su tienda en línea, iban a empezar a vender en línea, lanzaban su tienda y sorpresa, pues no podían vender porque los sistemas de pagos en ese momento no eran tan eficientes. Estamos hablando de inicios de 2012. Entonces nos dimos cuenta que ahí había una gran oportunidad, y es ahí donde decidimos pivotear de nuevo hacia lo que hoy es Conecta, que empezamos a desarrollar a finales de 2012. Aquí el tema creo que interesante es que pues, no éramos ni financieros ni banqueros, no sabíamos cómo era el mundo del procesamiento de pagos, pero vimos que había un gran problema y que necesitábamos resolver esta problemática y construir la infraestructura que permitiera que negocios y otras startups pudieran procesar pagos. En ese momento no lo sabíamos, pero era pues el pilar para que todo lo que viene ahorita en cuanto a grandes startups pues pudieran funcionar. Sin estos bloques básicos, pues si no puedes cobrar, si no puedes recibir pagos, pues es muy complejo el poder hacer otras cosas. Entonces, ahí está también donde aprendimos que en mercados emergentes no es hacer algo como muy nicho, sino tuvimos que hacer algo muy extenso, hacer varios bloques para poder ofrecer el producto, que también nos costó pues varios años el poder construir el todo, porque pues no existía nadie más. Entonces es ahí donde pivoteamos hacia lo que hoy es Conecta, que es una empresa de pagos, y lanzamos en febrero de 2013, y lo que hicimos fue agregarlo o embeberlo en todas las tiendas en línea que teníamos con nuestros clientes. Entonces empezamos a tener transacciones desde el día 1, y pues es ahí donde nace Conecta. Y después, ¿cómo lo hicieron? Qué interesante todo lo que mencionas, porque son muchísimas cosas que ahora son problemas que están resolviendo otras startups, ¿no? Tanto la parte de Shopify, tienda nube, la parte de pagos ustedes, la parte de mandar paquetería y logística, y pues no existían, ¿no? Todas esas cosas en ese entonces. Completamente de acuerdo. Entonces, creo que de un lado fue una gran oportunidad, pero también era el tema del foco o del enfoque que teníamos que tener como emprendedores. Cuando entramos en el mundo de pagos, o sea, sí decidimos hacer solamente pagos. Estábamos decidiendo entre ser una API de envíos, o lo que hoy hacen muchas startups como Skydrop, que creo que lo hace muy, muy bien, o
el API de pagos. Decidimos por pagos porque veíamos que tenía un componente mucho más técnico y que no necesitábamos tanta interacción física, y además pagos iba más allá del producto físico, podemos ir a temas digitales, a servicios. Entonces es lo que decidimos. Cuando entramos al mundo de pagos, pues sí habíamos pensado en algo muy americanizado, en el sentido de, pues sí, el tema de vamos a crear un engine de tarjetas, nos conectamos a un banco adquirente y desarrollamos el API y listo, ¿no? Todo lo demás va a funcionar. Entonces fue lo que hicimos inicialmente, lanzamos y pues sorpresa. El, Esto no es, pues es muy diferente a Estados Unidos, pues la mayoría de los mexicanos no están bancarizados, que se estima que es alrededor del 64%. El 91% de las ventas en México son en efectivo todavía y sigue creciendo este porcentaje. El uso del efectivo sigue creciendo y nos encontramos pues con una falta de infraestructura por parte de los bancos, y por parte, pues, no existía pues bases de datos de información, de data, de antifraude, pues una regulación bastante arcaica. El día de hoy pues todavía los comercios necesitan un recibo sí, o sea, un recibo firmado original para poder ganar un contracargo para una transacción en línea. Entonces, pues no nos ayudaba tampoco pues el estado donde estamos, y todavía sigue de manera similar en el día de hoy el tema regulatorio. Entonces, pues esto hace que no fuera atractivo el empezar una empresa de pagos y que no se resolviera. Todos estos temas regulatorios hacían que al final, pues el tema de confianza o el trust layer no existiera entre un comprador y un negocio, donde los dos pueden aprovecharse del sistema y de la falta de Estado de Derecho en las transacciones en línea. Entonces, pues fue un gran reto que pues considero que eso nos hizo pues estar muy enfocados en resolver este tema por tantos años. O sea, más que estar enfocado en hypergrowth en ese momento, que nos convertirnos en un unicornio, que era más cómo resolvemos el tema de pagos en línea, porque teníamos una gran responsabilidad como compañía de desarrollar esa infraestructura que ayudara a las startups que venían enfrente de nosotros. Y a mí me da pues muchísimo gusto de todo lo que construimos estos años hagan que hoy un Kavak llegue a las valuaciones que están llegando. Me emociona mucho un Clip, ¿no? Que pues es un esfuerzo de todos nosotros como emprendedores, y un gran esfuerzo de ellos como empresas, pero es parte de todos estos años que hemos estado en el ecosistema construyendo. Y sí, o sea, definitivamente para nosotros como Conecta, pues fue desarrollar todo desde cero, desde nuestro propio sistema antifraude. Tal vez en Silicon Valley te conectas a otro sistema antifraude, te conectas a una empresa que te da información de consumidores para poder desarrollar KYC. El tema de los contracargos está completamente automatizado y en México no. Entonces tuvimos que hacer literal todo de cero, todos los layers que hacen que un pago sea real, o sea, que se pueda transaccionar, y que el día de hoy pues ya existen las famosas startups del Embedded Finance y de FinTech as a Service, que ya no tienes que desarrollar toda una FinTech desde cero. Ya hay empresas que te dan el layer de compliance, del tema regulatorio, del tema de antifraude, ¿no? Todos esos layers, y incluso ya startups que pueden construir encima de nosotros, donde ya nosotros les ayudamos con el tema de pagos y ya no tienen que incluso estarse enfocando en cómo se procesa o cómo le mandas la transacción de tarjeta, la mensajería a Prosa para que pueda pasar la transacción. Entonces sí fue un gran reto en ese momento en 2013, que es cuando ya empezamos a hacer el tema de pagos, y pues fue una gran aventura en ese momento. Sí, no, me imagino tener que construir toda la infraestructura desde cero. Y hablando un poquito pues de todo lo que han construido, a mí algo que me gusta mucho es, pues y creo que es esencial en México y en Latinoamérica, es la parte de efectivo, ¿no? De aceptar efectivo. No sé si haya como otras partes que te encante que hayan construido, pero a mí me interesa mucho, pues si hubo un cambio en ustedes cuando empezaron a aceptar efectivo. Me imagino que empezaron a subir las transacciones, ¿no? Y la usabilidad de Conecta. Sí, algo bastante interesante, y como te lo comentaba anteriormente, es pues nosotros somos un equipo de fundadores técnicos, somos ingenieros. Entonces, al momento de entrar al mundo fintech,
algo que me llamó mucho la atención es y que todavía sigue el día de hoy, es el sesgo hacia soluciones ya establecidas. Por ejemplo, la tarjeta plástica, el bancarizar a los no bancarizados, la inclusión financiera, la digitalización de los usuarios, que eso no lo entiendo porque los bancos lo comentan si ya la mayoría de los mexicanos tienen un smartphone y ya son digitales. Pero creo que es una industria en la cual estamos tratando de empujar productos ya establecidos sin escuchar al usuario. Entonces es nosotros, fintech, o nosotros o los banqueros tratando de bancarizar pero ¿qué quiere el usuario? ¿No? O sea, ¿qué quiere el día de hoy? ¿Qué es lo que está pasando allá afuera? Entonces creo que una gran labor que hicimos nosotros como fundadores técnicos y muy enfocados en producto es escuchar a los mexicanos. Ok, ¿qué es lo que hacemos en México? ¿Por qué nos gusta el efectivo? O sea, ¿cuáles son las condiciones para hacer que la gente pague en efectivo? Porque, pues, usamos Facebook, usamos WhatsApp, la penetración de smartphone es altísima. Estamos alrededor del 85% de los mexicanos ya tienen un smartphone con conexión a 3G. Entonces, no es que no estemos todavía ahí para no entender cómo usar una aplicación bancaria o cómo usar una tarjeta de débito, pero más bien es qué está pasando, cuáles son las condiciones de un país como México. Como comentaba, la falta de Estado de Derecho. El momento que tienes una tarjeta de débito es cuidado que te roben el dinero, cuidado que cuando metas tu tarjeta en línea alguien la agarre, que esto no pasaría no sé, en Estados Unidos, donde hasta pues la gente escribe su número de tarjeta en un papel y lo manda por correo porque sabe que no va a pasar. La cultura es diferente. Y aquí, cuidado, ¿no? Ya hiciste eso y se la van a vender por todos lados. Entonces, creo que entendimos el por qué los mexicanos usamos efectivo y creo que más que en tratar de educar o tratar de cambiar el comportamiento de los usuarios es crear algo que le permita pues tener una mejor vida, ¿no? Y nos dimos cuenta que no era bancarizar, era que el 100% de los mexicanos pudiera acceder a todo lo que desea en línea, que todos los mexicanos pudiéramos comprar en Amazon, en Netflix, en Uber, en las miles de tiendas en línea que existen en México. Y por tratar de bancarizar, le estábamos quitando el derecho y no existía la inclusión a que todos los mexicanos pudiéramos comprar en línea. Entonces nos dimos cuenta de, ok, lo que queremos no es bancarizar como Conecta, lo que queremos es habilitar a todos los mexicanos. ¿Qué es lo que usamos como mexicanos? Pues el efectivo. Pues construyamos una solución que permita que los mexicanos compren en línea y que paguen en efectivo. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar una solución que permite a cualquier mexicano el poder comprar en línea. Digamos que quieres comprar unos zapatos de 1,000 pesos, seleccionas el pago con efectivo de Conecta, te genera una referencia. En ese momento la transacción está pendiente, vas al Oxxo, estamos trabajando con los 19,000 Oxxos en México, das esa referencia, pagas con efectivo los 1,000 pesos y en tiempo real mandamos la notificación al comercio. Entonces, aquí lo importante es, número uno, lo que comentaba del tema de inclusión. Era muy importante para nosotros el que todos los mexicanos pudieran comprar en línea y también pues del lado de que los negocios pudieran llegar al 100% de la población y poder tener mayores ventas, y también al generar un protocolo alterno a las tarjetas, pues también pudimos nosotros controlar el tema de fraude y de contracargos, que pues con el pago en efectivo no existen contracargos. Entonces pues es algo que para los negocios es muy atractivo, sobre todo por el tema de penetración, de poder llegar a más personas y que no reciben pues ningún tipo de contracargo de fraude, ¿no? Entonces eso para mí es desarrollar soluciones que satisfacen un problema y que hacen que pues las ventas de los negocios se vayan para arriba y que los mexicanos puedan comprar en cualquier sitio y que tengan esa inclusión. Entonces Conecta, pues mucho de nuestro propósito como organización es crear una economía que incluya y beneficie a todos. Entonces, pues es ahí donde lo hicimos por medio de que todos los mexicanos pudiéramos comprar en línea. Y pues sabemos que no es conveniente, sabemos que todavía hay una fricción de tener que comprar en línea e ir a una tienda de conveniencia a hacer el pago en efectivo, pero creo que fue como la brecha para empezar el tema de comercio electrónico en México, y pues sabemos que sí, se va a eliminar
el efectivo en un futuro, pero hay que hacerlo no tratando de empujarlo o presionar a la gente a que no lo use, sino desarrollando mejores soluciones que el efectivo, que los mexicanos digamos, wow, es mejor tener un saldo digital versus efectivo, entonces lo voy a hacer, ¿no? Y hacer esa migración paulatinamente, pero haciendo soluciones que sean mucho mejor que el efectivo. Entonces eso es por lo que estamos viendo como Conecta, y nuestro enfoque es pues habilitar la economía digital para que tanto negocios puedan vender en línea y que los mexicanos podamos comprar en todas estas miles de tiendas que existen. Claro, sí, es muy cierto lo que dices que, o sea, la gente no va a dejar el efectivo a menos de que tenga una alternativa superior, ¿no? Y por muchas razones, entre los que mencionas, por ejemplo, el fraude en las tarjetas o muchas otras cosas, pues es complicado, ¿no? Que la gente deje el efectivo, digo, pues para allá va, pero también, pues el gobierno parece que hace lo contrario aquí en México, ¿no? Y está impulsando a la gente a usar efectivo. Pero bueno, ese es otro tema. Y cuando ya habían construido, pues bastantes todos los building blocks para crecer. Ahora el comercio electrónico ha crecido muchísimo estos últimos años y bueno, especialmente con la pandemia. Me imagino que ustedes también pues han venido creciendo. ¿Cómo cambias de estas primeras etapas de la empresa en las que estás iterando el producto, muy metido en el producto, están iterando, están cambiando, a pues ahora que están creciendo más rápidamente, que ahora tu trabajo como CEO pues ya no es de ingeniero al principio, sino más bien de construir pues una empresa, ¿no? Un equipo y construir las bases sólidas para escalar. De acuerdo. Yo diría, digo, hay varios componentes en la primera etapa de Conecta, que diría que fueron los primeros 7 años. Pues estamos hablando de finales de 2012, que ya empezamos el tema de pagos, lo que hoy es Conecta, a lo que está pasando el día de hoy, que es increíble. En esos primeros 7 años, pues primero hay un componente de que éramos una startup fintech. Siendo fintech y moviendo dinero de negocios, pues no podíamos crecer de una manera muy acelerada porque pues teníamos que cuidar el flujo de dinero, el tema de riesgo, de fraude, que nos podía pues literalmente matar como compañía. Entonces, pues un crecimiento pues muy orgánico en esos momentos. También pues éramos first time entrepreneurs, pues también era pues todos los aprendizajes que teníamos como emprendedores, el que no existía tanto funding en la región. Recuerdo muchísimo en un evento que estaba con inversionistas alrededor de 2015, 2016, con la entrada de Amazon a México, donde ya los inversionistas empiezan a decir, ya entró Amazon a México, tiene que haber algo en México, que es cuando los inversionistas empiezan a ver hacia México. Muy pocos fondos que empiezan a hacer inversiones en yo diría serie A, serie B, que teníamos que ir a perseguirlos nosotros como emprendedores mexicanos y pues tratar de, casi éramos embajadores de México, de vengan a ver a México y lo que está pasando en Ciudad de México en cuanto a emprendimiento. Pero fue una etapa de supervivencia para poder llegar a lo que somos hoy. Fue una etapa de aprendizaje y de crear esta infraestructura que comentábamos anteriormente. Tuvimos que crear muchos bloques que tal vez si Conecta lo hubiéramos creado el día de hoy hubiera sido mucho más ágil, ya que hay muchas empresas que ya ofrecen estos servicios secundarios que nosotros nos teníamos que conectar para poder crear el engine de pagos. Y pues una etapa de muchos aprendizajes, de muchos errores como emprendedores, de pues estar de una manera muy aislada en México sin tantos mentores. Obviamente pues teníamos mentores en Estados Unidos, pero pues podíamos aprender de lo que pasaba en Estados Unidos, pero no había una receta, una fórmula para emprender en México y de las aristas diferentes que se tienen en un mercado emergente. Entonces, eso fue los primeros 7 años. Entonces sí, definitivamente como CEO fue mucho el lado de producto, de cuidar lo que estábamos construyendo, el lado de servicio al cliente, el lado de ventas. Ya ahorita, pues el rol ha evolucionado. O sea, creo que hay diferentes fases como CEO dentro de una organización. Al principio eres el Chief Everything Officer, hasta limpias el baño, sacas la basura, haces servicio al cliente, haces ventas, de repente pues meterte a codear, ¿no? Pero sí, o sea, va evolucionando el rol, y creo que lo más importante que ya en esta etapa somos alrededor de 250 personas ya en Conecta.
y creciendo. Ahorita estamos en una etapa de hypergrowth. Creo que lo más importante para mí fue el traer gente muy senior en el equipo ejecutivo, gente que ya nos pudiera apoyar a dar el siguiente paso, gente que fuera, yo les llamo los been there, done that, ¿no? Que hayan escalado algo. Entonces, pues tuvimos la gran fortuna de traer a grandes personas en el equipo ejecutivo, gente que viene de Uber, de Google, de muchas empresas, de Rappi, ¿no? Que nos están ayudando, de Mercado Libre, que nos están ayudando pues a robustecer la capa de liderazgo y sobre todo hacia mí como co-founder, poder diversificar y delegar las cosas pues, en las que no soy bueno y en las cosas que yo no debería estar haciendo. Entonces, creo que esa es el construir el equipo debajo. Eso fue uno de los cambios estructurales que hicieron que Conecta empezara a regresar al tema de hypergrowth y pues también que esos líderes empiezan a traer gente como ellos debajo. Entonces eso también es muy importante, empezar a traer gente que nos pueda ayudar a dar el siguiente paso como organización para los siguientes 12, 18 meses. Y pues creo que también mi labor se enfocó mucho ya en el lado de cultura, del propósito, de la misión, de hacia dónde vamos como compañía, que pues creo que Conecta tiene una gran historia, pero creo que también pues fue fundada, como te comentaba, por 3 ingenieros y nuestro propósito pues ha sido siempre el cómo creamos valor, cómo creamos impacto. Nos encanta el tema de hypergrowth y de los unicornios, etcétera, pero estamos más enfocados en cuántos sueños construimos, así le llamamos, que son los negocios que crecen gracias a Conecta, y eso es el que hace que todos los días nos levantemos con una gran sonrisa, el que podamos atraer a un gran equipo y que sintamos todos los días que estamos generando valor allá afuera y un impacto social. En verdad, el ayudar a que negocios puedan crecer y que sean parte de la economía digital y que los mexicanos puedan comprar en línea y que esto haga que el ecosistema empiece a crecer. Y yo soy muy partidario de que la economía digital va a ser el siguiente paso en México, que nos va a ayudar, así como fue el smartphone con una conexión a 3G, que fue un gran salto cuántico porque pues todos los mexicanos pudieron tener acceso, bueno, la mayoría de los mexicanos acceso a internet y que puedas entrar a Udemy, a Coursera, a Platzi, a aprender cosas, pues eso va a acelerar la economía del país. Creo que la siguiente es la economía digital, ¿no? Que los negocios puedan entrar a esta economía digital, que es mucho más barato, mucho más sencillo. Digo, antes había muchas barreras, muchos obstáculos que considero que ya pues Conecta los está resolviendo, el tema de fraude, de tener seguridad en las transacciones, que el 100% de los mexicanos pueda comprar en línea, que también se aceleró con la pandemia, el uso de los pagos en línea, los pagos digitales, y pues que también hizo que tanto los negocios vieran las bondades de vender en línea. Por ejemplo, pues lanzamos lo que es el link de pago 2 meses antes de la pandemia, afortunadamente, que eso ayudó a que los negocios, que sobre todo físicos, pudieran migrar su negocio físico al mundo digital, mandando solicitudes de pago por WhatsApp, que sus clientes podían recibirlos por WhatsApp, los llevábamos a una terminal virtual y ahí escogían pagar con tarjeta o con efectivo en el OXXO. Y pues eso permitió ver del lado de los negocios que es muy simple el poder vender en línea, que ya existe la confianza para poder crear un negocio en línea, y del lado de los consumidores, pues el ver que pues tal vez es mucho más conveniente pedir el súper por un medio de una aplicación en vez de ir 1 hora u hora y media al súper. Entonces creo que eso aceleró lo que estamos haciendo y esto va a ayudar a que muchos negocios hacia adelante pues puedan tener una mayor presencia en el mundo digital. Sí, y mencionabas, oye, qué buen timing que lanzaron justo 2 meses antes de la pandemia esto del link de pago, que yo creo que es un game changer. Pero hablabas un poquito de la cultura, que es un tema que me encanta y es un tema complejo, ¿no? Y pues a final de cuentas es make or break a company, ¿no? ¿Cómo haces para generar la cultura que quieres generar? Es muy complejo y nos hemos equivocado definitivamente. Lo primero es, creo que en toda la historia de Conecta
toda la gente que ha estado en la organización ha sido gente increíble y que nos ha ayudado a llegar a donde estamos el día de hoy. Pero considero que la cultura, o sea, tiene que ir hacia cuáles son los comportamientos, cuáles son el tipo de pensamiento dentro de la organización que nos va a ayudar a todos a llegar a los objetivos y cumplir la misión y el propósito, ¿no? Entonces, para Conecta, pues primero era pues entender que nuestra organización está hecha para crear impacto social, para crear valor en el ecosistema, pero pues nos tenemos que ir rápido, ¿no? El hipercrecimiento para nosotros va hacia cómo podemos crear más valor, no tanto ser unicornio o salir en la bolsa, que digo, eso es para mí es secundario. Para mí es cómo crecemos lo más rápido posible para ayudar a más negocios, ayudar a más personas a poder utilizar nuestros productos y tenemos que ir pues de manera acelerada. Entonces, eso es algo que tiene que estar dentro de la cultura, el tema de hipercrecimiento. Número dos, decidimos que también era muy importante cuidar a las personas dentro de Conecta en la cultura, porque se puede tener este lado de hipercrecimiento, pero no consideras a las personas dentro de la organización o a los conecticos, como nos llamamos nosotros. Entonces, queríamos hacer una cultura donde pudiéramos tener este hipercrecimiento, donde la cultura tiene que ir a ayudar a nuestros clientes a generar impacto, a que primero está al lado de crear valor antes del lado económico, el que queremos cuidar a las personas. Entonces era saber hacia dónde íbamos y empezar a crear el framework dentro de Conecta de cuáles son los comportamientos que nos van a llevar para allá. Fue también incluir al equipo y empezar a ver cómo, o sea, el hacer un health check de dónde estábamos el día de hoy. La cultura de Conecta era es increíble, o sea, creo que somos una organización donde en verdad colaboramos, donde no nos metemos el pie y eso ha sido parte de todos los años que hemos tenido como Conecta. Soy muy creyente en que en empresas de tecnología el ego se tiene que quedar en la puerta y el ego no ayuda a crecer. O sea, si tus actividades las haces para que tú mismo sobresalgas versus la compañía, pues eso no funciona. Eso es algo que hemos cuidado bastante dentro de Conecta, todos tenemos que estar enfocados en crecer a Conecta, no de manera personal. Y eso genera innovación porque pues tu mente está en ayudar a los demás, ayudar a los clientes. Y eso creo que de manera personal a mí me llena en mi propósito de vida, que es ayudar a los demás. Entonces, pues es empezar a generar estos comportamientos, empezar a decir, oigan, pues queremos hacer hypergrowth, pues tenemos que tener mentalidad de hypergrowth, tenemos que traer líderes que lo hayan hecho anteriormente. El enfoque no es el resultados, ¿no? De nada sirve que programes 10 horas al día si no lanzamos lo que se tiene que lanzar. Entonces, fue una evolución de traer líderes que nos ayudaran a guiar a los demás hacia qué significa hypergrowth, a que pues al final del día es lanzar, pero cuidando a la gente, ayudándolos a crecer. Y pues creo que pues la gente que entra ya una scale up, pues aprende porque pues es un cohete espacial que va a 3000 por hora y pues son comportamientos o son experiencias que ayudan en la carrera profesional de las personas, pero sí cuidando mucho estos comportamientos que comentaba anteriormente y que van en contra de muchas veces de cómo somos como mexicanos o como latinoamericanos, ¿no? El que les decimos, oye, vamos a 300 kilómetros por hora, tú toma decisiones, no preguntes a alguien más, tú eres la mejor persona para tomar decisiones, tienes el empowerment para tomar decisiones. Se han tomado decisiones de budget, de marketing sin consultar y ellos, mi equipo, pues son expertos y ellos saben, son los mejores tomadores de decisiones, pero va en contra de la cultura mexicana, de la burocracia, que tienes que pedir permiso al jefe del jefe del jefe para que las cosas pasen, ¿no? Entonces, es empezar a inculcar la cultura que queremos, pero todo con un objetivo, que es que si la gente toma decisiones, pues se siente empoderada, va a querer pertenecer a nuestra organización, pero también hace que Conecta crezca de manera acelerada porque no existen estas ineficiencias dentro de la organización. Sí, totalmente. Esto de las decisiones que comentas
es muy mexicano, ¿no? Por ejemplo, estar en Alemania y allá, pues cualquier persona, aunque sea el más bajo, tiene poder de decisión y si se puede hacer, pues lo vas a poder hacer y si no, no, las reglas son muy claras y ya. Aquí en México, pues las reglas son medio difusas, ¿no? Y las personas hasta abajo no tienen nada de poder de decisión, siempre hay que escalar y hasta una cosita, no, es que hay una letra mal, no sé qué, o sea, a veces pues es complicado eso, ¿no? Y hace que las cosas no avancen y creo que es súper importante, ¿no? Empoderar a la gente para que ellos puedan tomar las decisiones y puedas crecer. Sí, de acuerdo. Y creo que sobre todo cuando tienes grandes talentos, grandes personas dentro de la organización, pues qué mejor que ellos tomen las decisiones, que eso mueve a la organización, hace que pues el tiempo de los líderes estén enfocadas en otras cosas mucho más estratégicas. Pero creo que es el lado de empoderar a las personas. Creo que eso es lo que venimos a hacer como empresas de tecnología, que es que todos en este caso, que todos los connecticos sientan ese empoderamiento de poder tomar decisiones, de poder decidir, de que somos una organización. Eso para mí es lo que significa pues una organización flat, porque muchas veces se habla de ser una organización flat, pero no lo somos. Y considero que eso es importantísimo para que la gente aprenda, para que la gente pueda tomar decisiones y que la organización se mueva de una manera mucho más acelerada. Sí. Oye, Héctor, y ya llevan 10 años desde que empezaron Conecta bueno, sí, y ya es bastante tiempo y el mercado de fintech pues ha crecido bastante y han entrado jugadores muy interesantes, ¿no? Stripe y muchos otros. ¿Han pensado, por ejemplo, por algún momento en vender la compañía o en alguna de estas cosas? O sea, para, no sé, pues, siempre buscando un partner que los permita crecer más. ¿Ha pasado por su cabeza esto o todavía prefieren seguir independientes? Es muy buena pregunta. Creo que, todos los emprendedores siempre nos tenemos que estar cuestionando eso de, pues, qué es lo que queremos hacer, ¿no? Y sobre todo después de 10 años de estar emprendiendo. Algo que yo he aprendido es ser emprendedor es mi pasión. O sea, me encanta lo que estamos haciendo. La etapa de Conecta en este momento es la que más estoy disfrutando. También a veces cuando platico con emprendedores que estoy pues apoyando, mentoreando, pues me emociono por esa etapa inicial de no sabes si tu producto va a funcionar o no, pero considero que esta etapa de Conecta, donde pues ya somos 250 personas, donde pues ya estamos en una etapa pues de hipercrecimiento, pues es bien interesante. Entonces, creo que para nosotros es seguir con este propósito que te comentaba y nuestra misión, que es habilitar la economía digital para que todos puedan prosperar. Para mí es bien importante seguir empujando eso. Estamos muy enfocados como organización y sobre todo los fundadores a crear impacto y creo que lo seguimos haciendo. Entonces, eso es lo que nos mueve, el que estamos desarrollando tecnología, o sea, nos consideramos tecnólogos, geeks, que estamos construyendo herramientas que ayudan a los mexicanos. Entonces, pues, nosotros seguimos, queremos seguir creando este valor, creo que hay muchos aprendizajes hacia adelante y eso es lo que nos mueve. Sí hay competidores que creo que eso nos ha hecho mejores a nosotros, o sea, creo que la competencia en verdad es lo mejor que puede existir y también creo que es lo mejor para el ecosistema, ¿no? Porque si solamente existe Conecta, que era lo que pasaba antes, pues no, pues casi, pues nada más hay una solución, ¿no? Entonces, el momento que ya existen varios competidores nos ayuda a nosotros, pero creo que para mí lo más importante es que ayuda a los emprendedores, ayuda al ecosistema, a que puedan tener opciones. No es como en México que solamente tienes a CFE para la luz, pues o sea, lo usas o lo usas, no hay otra y aunque tengan un servicio malo, pues no hay otra opción. Entonces, pues tienes que pasar por todos estos temas con la CFE, ¿no? Entonces, considero que eso es bien importante para el ecosistema. Nuestra misión es habilitar la economía digital y consideramos que esa habilitación de la economía digital no nada más es Conecta, sino tiene que pasar por medio de otras organizaciones. Entonces, es como vemos a los competidores, los admiramos y sabemos que están haciendo cosas increíbles y que eso va a ayudar a los emprendedores en México. Y pues lo que nos ha hecho a nosotros como Conecta es pues enfocarnos en que somos una compañía mexicana, solamente damos servicio en México y somos expertos en México porque hemos estado emprendiendo en México por 10 años y como Conecta ya 8 años. Entonces, lo que estamos tratando de ver es cómo nos especializamos, cómo nos enfocamos en
dar estos productos que en verdad necesita el mexicano. Hablábamos del tema de tarjetas que se está empujando mucho en el ecosistema, pero pues yo no veo el futuro por ahí, sino más bien el lado de efectivo, de cómo ayudar a habilitar a más mexicanos, el dar la seguridad. Entonces eso nos ha hecho una empresa mucho más sólida, nos ha hecho pues movernos. O sea, considero que en los últimos 2 años, 3 años, con la entrada de varios competidores, de que ya existe un funding muy fuerte, pues nos está llevando a crecer y ser mejores. Y pues la verdad, yo estoy muy, muy contento de que el ecosistema sigue creciendo porque pues mi interés personal es que México crezca. Y entonces, si no es Conecta, pues que sea alguien más. Eso para mí es muy, muy importante. Pero más que eso, creo que es hacerlo en conjunto, varias compañías, y que sigamos haciendo que las cosas sean mejor en el país. Sí, me encanta que tengas la visión tan clara, ¿no? Que es, pues sí, ayudar a más emprendedores y permitir que más personas se sumen a la economía digital y crezcan, ¿no? Al final de cuentas, pues más crecimiento económico para el país. Vamos a pasar a la última parte, que es la serie de preguntas finales. Las preguntas son cortas y las respuestas, pues, como tú quieras. Muy bien. ¿Cuál es el libro que más has recomendado? Uf. He recomendado varios, o sea, creo que el que más estoy regalando ahorita es el de No Rules Rules de Reed Hastings. Se lo estoy casi regalando a varias personas de mi equipo. Creo que pues ya la etapa donde estamos ayuda mucho en temas del cambio de cultura, de cómo lo está haciendo Netflix, en temas de culturales dentro de la organización, de tomas de decisiones. Creo que es un libro bastante bueno. Me encanta el de Black Box Thinking de Matthew Syed, el de Good to Great de Jim Collins, ¿no? Que creo que hablan mucho de la etapa donde estamos el día de hoy como Conecta. Pero usualmente cuando platico con emprendedores, el libro que más recomiendo, que a mí me ayudó mucho cuando empecé, fue el de Nail It and Scale It de Paul Armstrong, que también es emprendedor, inversionista desde esos tiempos, que es una versión de Lean Startup, pero más para empresas B2B, que te dice, si vas a hacer una empresa B2B, ten ventas desde un principio, ve y habla con los clientes, hazles entrevistas, pregúntales si en verdad tu producto va a funcionar o no, o si pagarían por esa solución, ¿no? Entonces como que me ayudó mucho a pasar de ser un CEO ingeniero a un CEO más de negocios, porque pues como ingeniero era más como que encerrarte y programar, y cuando ya estuviera todo listo es cuando tratas de venderlo, versus ir a hablar primero con clientes, ir a hacer más el lado de venta, y después con toda esta información que tienes de los clientes, que no pasa nada ir a preguntarle, oye, una plataforma de pagos te ayudaría, ¿con quién estás conectado? ¿Estás con un banco? ¿Cómo vas en tu fraude? Al contrario, te puede ayudar mucho a entender por dónde ir. Entonces, ese libro lo recomiendo mucho para las empresas B2B, pues, y en general el de Lean Startup de Eric Ries también creo que es bastante bueno. Buenísimo, grandes recomendaciones. Algunos no los ubicaba, los voy a leer. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos 5 años que ha mejorado drásticamente tu vida? Yo vería como 3. Uno es alimentación. Llevo 2 años en dieta, que digo, ya no es dieta, sino, bueno, sí es dieta, pero es para mantenerme saludable. Creo que eso me ha ayudado bastante en cuanto a cómo me siento, o sea, mi lado anímico todos los días. O sea, creo que me siento con más energía. Entonces llevo dieta diaria, ¿no? 6 comidas al día, ¿no? El cuidar mucho lo que estoy comiendo. Obviamente disfruto de repente, ¿no? Ya una salida los fines de semana o algo por el estilo. 2, meditar. Me ayuda bastante. Entonces, usualmente hago 10 minutos en la mañana y 10 minutos en la noche. Los fines de semana le subo casi media hora y media hora. Entonces, eso me ha ayudado pues a estar conmigo mismo. Considero que pues ya como líder es bien importante no estar acelerado, no estar, o sea, sino más bien que mi mente esté bastante enfocada en 2, 3 temas muy específicos. Entonces me ayudó mucho el poder meditar y eso me ayudó a poderme concentrar y
estar muy sereno durante el día. Y la otra, ejercicio, cambiar el tema de hacer ejercicio diario, que no tiene que ser muy intenso, sino más bien constante, o sea, todos los días. Entonces, haciendo funcional. Creo que son los cambios de hábito que me han ayudado, sobre todo como emprendedor, y pues a poder funcionar de una mejor manera. Buenísimo, sí, yo creo que es básico esos tres cosas que mencionas, o sea, ojalá lo hiciera, pero, pero es básico, ¿no? Este, Sí, no, y yo creo que también es el lado o sea, lo combinaría todo eso con tener una agenda, ¿no? O sea, estoy tratando de, no sé, levantarme siempre a las 6:30, empezar a hacer ejercicio, leer noticias, leer otra vez en la tarde, cuáles son mis reuniones, también tener horarios de disfrutar, estar con amigos, eso creo que también es importantísimo, ¿no? Entonces creo que eso también me ha ayudado. A veces como emprendedor pues vas con la corriente y sale un tema y estás trabajando todo el día y te quemas y no duermes, que creo que también la otra es dormir 8 horas, que también he tratado de seguirlo. Entonces es dormirme 10:30, levantarme 6:30, entonces eso me da el tiempo que necesito para dormir y ser muy celoso de mis horas para dormir. Eso creo que también me ha ayudado a que mi mente pues pueda funcionar como CEO. sí, totalmente. Y cuando estás a cierto nivel, pues tienes que ser, sí, muy consciente, ¿no? Con tu tiempo, sobre todo para estar, pues funcionando bien. Y aparte es un maratón, ¿no? Si no te vas a quemar y no estás funcionando al 100. ¿Qué es algo que creías muy profundamente hace 10 años que era verdad y que ya no crees que sea verdad? Varias cosas. 10 años. Ok. Yo creo que te diría que creía firmemente que la humanidad iba hacia un peor camino, o sea, como que cada vez íbamos hacia el precipicio, pero me he dado cuenta que no, que es al contrario. Digo, no sé si has leído el libro de Factfulness creo que es No, se ve de que está Hans bueno. Rosling, ¿no? Que te da una perspectiva científica y estadística de que pues, el mundo nunca ha sido mejor el día de hoy. Sí tenemos que hacer cambios en el tema de, del tema de contaminación, pero en todo lo demás, pues nunca ha sido el mejor, este ha sido el mejor momento en la humanidad. Entonces es un cambio fuerte que tuve. Y pues creo que lo hablamos ahorita con el lado de ejercicio, ¿no? El cambio de que como, como persona el hacer más el funcional que cardio es algo que no sabía, que el lado funcional, el hacer pesas, etcétera, también me ha ayudado a tener una mejor salud. Entonces creo que es un cambio bastante interesante el que me han dicho que el cardio, o sea, lo tienes que combinar con funcional. También ha sido una creencia que yo tenía pues jugando fútbol desde niño, haciendo puro cardio todo el día, y que me digan que tienes que hacer pesas y hacer funcional, pues es para mantener la salud. Creo que también es un cambio fuerte que me pasó. Eso fue hace como unos meses. Ah, interesante. Yo medio he leído cosas de funcional, pero tengo que hacer pues más también para. En realidad tengo que hacer más de lo que sea para. Este, Héctor, ¿qué fundador de Latinoamérica admiras? Uy, varios. O sea, creo que pues todos los que estamos en el barco los admiro bastante, desde Adolfo Babatz de Clip, pues, Carlos García de Kavak, David Arana de Confío, Adal de Quesky. O sea, creo que están haciendo las cosas increíbles. También Sergio de Creditas, David de Newbank, que están haciendo las cosas muy, 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 muy bien. Entonces son gente que admiro, traen una gran, gran trayectoria. Aprendo mucho de ellos. O sea, pues son personas con mucho más seniority, con mucho más conocimiento que yo, y pues es un honor platicar con ellos, estar en el mismo barco de emprendedores, y creo que están haciendo cosas increíbles y saben que pues también están creando mucho impacto en el ecosistema. Y pues todos los que estamos en estas etapas de ser los primeros en abrir el camino para todos los demás emprendedores que vienen detrás de nosotros, pues creo que admiro mucho eso. Y pues
admiro a cualquier emprendedor porque ser emprendedor no es fácil, no es para todos y es mucha resiliencia y es un compromiso hacia crear algo que genere valor en el ecosistema. Sí, totalmente. Héctor, si alguien quiere saber más de Conecta, saber más de ti, ¿dónde pueden encontrarlos? ¿Dónde los contactan? Claro que sí. Conecta pues, para todos los emprendedores, todos los negocios que quieran crear una cuenta con nosotros y empezar a procesar pagos en línea, pueden entrar a nuestra página que es conecta.com, la segunda con K. Pueden darle clic en crear cuenta y pues pueden empezar a procesar pagos. Tenemos pues pueden hacerlo por medio del link de pago que platicamos anteriormente, que es crear solicitudes y mandarlas por WhatsApp, integrarlo a todas las soluciones de comercio electrónico como Magento, Shopify, WooCommerce, Vitex, de una manera muy, muy sencilla. Tenemos un API para poder hacer integraciones a la medida y también tenemos un checkout que es muy, muy fácil de implementar en cualquier sitio web o aplicación. Entonces, con esto, pues van a poder procesar pagos con tarjetas de crédito y débito, con un sistema antifraude, el tema de pagos en efectivo y pagos con transferencia bancaria. Y me imagino que están contratando en bastantes posiciones, ¿no? Así que si son buenos, pues apliquen a Conecta y si quieren resolver los problemas de pago. Así es, ¿no? Y cualquier persona que quiera pues, unirse a nuestro equipo y ser un Conéctico, pues puede mandar su CV a quieroser@conecta.com y pues ahí mi equipo de Talent Acquisition pues los contactará y pues platicaremos al respecto. Buenísimo, Héctor. Pues muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que la pasé muy bien y pues impresionado. La verdad es que no había hablado con nadie que estuviera haciendo pues, una startup en México desde 2011, ¿no? Ya de hace 10 años. No, muchísimas gracias por el tiempo, Alex. Encantado de estar contigo y también muy, muy emocionado de poder contar la historia de Conecta y pues de darle a la audiencia toda esta información. Totalmente. Gracias. Héctor lleva años emprendiendo y construyendo en LATAM. Creo que fue una de las primeras startups en México. Me divertí mucho en esta plática y aprendiendo del largo camino de Héctor. Si te gustó el episodio, recomiéndaselo a algún amigo y muchas gracias a los que nos han escrito una reseña en Apple Podcast.